Volvemos hoy miércoles con Cara a Cara, amigos. Le damos la bienvenida al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez Benítez, para la audiencia. Por supuesto, el Consejo Nacional de la Magistratura es la entidad encargada de nombrar, ratificar y, en el caso eventual, destituir a jueces y fiscales, ¿verdad, doctor Velázquez? Sí, de todos los niveles. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ustedes tienen una agenda, por supuesto, importantísima, retos por delante muy grandes, relacionados sobre todo pues, con la eficiencia del sistema de justicia y lo que la población percibe de este mismo, ¿no? Y de su calidad. Antes de entrar a la agenda de fondo, yo quería preguntarle por el tema de coyuntura. El CNM anunció ayer, luego de lo que parecían pues trascendidos que iban por otro lado, que se está abriendo una investigación por el caso OMPE, a raíz de las denuncias de la exgerente jurídica de esta entidad, Susana Guerrero, quien ha dicho no solamente que el partido de José Luna Podemos Perú fue indebidamente favorecido para su inscripción, sino que ella ha identificado estamentos dentro de la OMPE donde pues estaría personal que, en resumen, no debería estar. Hablando incluso pues de influencia de gente que en su momento estuvo relacionada con la OMPE de Montesinos, de José Portillo. Ha hablado del señor Cabaza, ha hablado del señor Navarrete. Ambos trabajan pues formalmente con el señor Luna. Cuéntenos, por favor, cómo se va a desarrollar esta investigación. Efectivamente, de acuerdo al mandato constitucional y a la ley nuestra, hemos, ante las denuncias, ante las diferentes evidencias en los medios de comunicación, en canales especialmente, donde ya hay una opinión que se está formando acerca de determinado escándalo en la OMPE, hemos dispuesto la apertura de investigación y por eso es que ya mañana se reúne la Comisión de Procesos Disciplinarios para evaluar y establecer el camino a seguir en este caso, ¿no? Esto toma, obviamente no le voy a pedir adelanto de ningún tipo de opinión, pero esto se recaba la información, ustedes tienen un equipo que recaba esta información, luego los consejeros analizan esto y eventualmente pues se puede llegar a una absolución o una destitución, me imagino. Efectivamente, mañana se reúne la Comisión de Procesos Disciplinarios, son 3 consejeros, su presidente y su directiva, y hay un pool de especialistas agrupado dentro de la Dirección General de Procesos Disciplinarios, quienes tienen a cargo la indagación y la acumulación de pruebas que debe llevar mañana, de repente, ya a la apertura de procesos disciplinarios, si es que las evidencias van por ese lado. Y para ello se tienen 15 días hábiles para la acumulación de las pruebas, la investigación correspondiente, que pueda llevar ya a la apertura de la investigación sancionadora, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, en caso de abrirse una investigación, dura usualmente? Sería prácticamente 45 días más, que nos llevaría ya a absolver o a sancionarlo. En caso se abra entonces la investigación, estaríamos hablando de un proceso de 2 meses. Sí, un promedio de 2 meses. Para ver cuál sería la suerte del señor Adolfo Castillo, que es el jefe de la OMPE, porque para finalizar esta parte de la conversación, la OMPE pues es una institución fundamental para el desarrollo de la democracia, es quien organiza los procesos electorales y no puede haber una sombra de sospecha, sin duda, sobre ello. Por supuesto, ¿no? Eso es determinante y de ahí que, de acuerdo a ley, hemos iniciado, digamos, esta indagación para que la comisión tenga los elementos suficientes que permita pues una determinación corresponde a la ley. Hace un poco más de un año que fue nombrado el señor Castillo precisamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Bueno, ¿cuáles son sus prioridades como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué es lo que la ciudadanía debería enterarse, saber con respecto a lo que el CNM puede y debería hacer frente al desarrollo del Poder Judicial? El Poder Judicial acaba de presentar una propuesta a través de su presidente, Eduardo Rodríguez, de reforma de la Constitución para que los jueces no sean evaluados cada 7 años. ¿Cuál es la opinión del Consejo al respecto? Bueno, nosotros creemos que el CNM tiene 3 funciones constitucionales básicas, elementales, 3 pilares: selección y nombramiento de jueces fiscales, ratificación a través de una evaluación cada 7 años y procesos disciplinarios. Por ello que creemos que la evaluación es determinante para permitir que en 7 años nosotros determinemos si es que el juez o fiscal deba recibir la confianza para continuar otros 7 años más o finalmente se le quita la confianza. Es un proceso constitucional que se viene haciendo desde el inicio del CNM,
Pero antes, muchos años antes, siempre se ha dado en diferentes dimensiones. La misma Suprema ha tenido a cargo inclusive la ratificación de jueces. O sea, no es un proceso implementado a través de la Constitución del año 93. Siempre se ha venido dando. Recordamos ustedes que las diferentes instituciones, incluso las universidades, tienen procesos de ratificación también. De ahí pues que más bien el CNM ha ido mejorando gradualmente, haciendo mucho más transparente, mucho más predecible los procesos, que permita que a los jueces, a los fiscales que cumplen sus funciones, que son la gran mayoría, se les ratifique la confianza y ello da lugar precisamente a esa seguridad del fiscal o del juez de tener la confianza y de tal manera pues que antes teníamos hasta hace 10 años un 20% que no eran ratificados después de evaluación y a medida que se han ido agilizando los procesos, siendo más predecibles, la digitalización ha ido caminando y ha ido bajando hasta el gobierno del doctor Talavera. Ya había bajado el índice de no ratificados de un promedio del 7 a 8%. Cuando no se ratifica un juez, por ejemplo, ¿cuáles son las razones principales? En primer lugar, jueces que tienen ya una conducta no aceptable en forma permanente. ¿Esto a través de sus sentencias? Sentencias no motivadas, decisiones que inclusive no responden a la ley, a la Constitución, que responden a otro tipo de intereses. Amonestaciones o suspensiones permanentes de parte de sus propios organismos de control, como las ODIMAS o las ODECMAS o la OMBA, ¿no? Entonces, ya esa acumulación inclusive de faltas reiterativas y que ya no condice con un magistrado, entonces eso ya es motivo. Duberlí Rodríguez dice que esta costumbre, ¿no?, de ratificar a los jueces lo que hace es generar cierta incertidumbre dentro del personal judicial y que incluso esto de alguna manera puede terminar entorpeciendo su trabajo, porque sienten que siempre tienen una espada de Damocles encima y puede condicionar incluso el desarrollo del trabajo judicial. ¿Qué opina al respecto? Parece que Duberlí ha recogido la propuesta de los colegas que han mirado de hace 10 años y no han hecho seguimiento a los últimos 3 años, precisamente desde el último año que tenemos, cómo ha mejorado sustancialmente, de tal manera que antes, en esa época, en que los mismos presidentes del Poder Judicial o los miembros integrantes en el CNM generaban una serie de actitudes o de ambientes adversos. Por ejemplo, 6 meses antes un fiscal, un juez, tenía que pedir licencia para buscar sus expedientes, sus documentos. Ahora no. Ahora hay un proceso permanente que ellos van introduciendo sus documentos. Hay una evaluación horizontal, amigable en este momento, de tal manera pues que ya nosotros tenemos toda la información del juez o del fiscal, a tal punto que hoy a la mayoría de los jueces a los 7 años simplemente ya los convocamos, sí, pero ni siquiera le hacemos la entrevista, porque tiene una conducta adecuada, una conducta... Hay una foja de servicios que, ¿sí?, digamos, que se puede cruzar de manera directa. Por supuesto, entonces le decimos, señor, ya le mandamos su resolución. A ese debate. Y solamente vienen a la entrevista que ellos, hay que preguntarles, hay que indagar con ellos algunas amonestaciones, algunas conductas pues reprobables, pero... En la mayoría de casos los jueces están ahora muy satisfechos, muy contentos. Parece que nuestros amigos de la Sala Plena no han mirado esa nueva forma de evaluar e incluso que hoy día los jueces y fiscales están muy contentos de cómo se realiza esto. ¿Considera usted que es una burla efectivamente un proyecto de ley así ante la demanda ciudadana? Más que todo que no es inoportuno en este momento. Porque se puede plantear, se puede discutir. Y en todo caso, y debo recordarles a los colegas de la Suprema que hace un año hemos cambiado el reglamento con participación de ellos. Por primera vez en la historia que los Supremos participaron en los reglamentos de evaluación y ratificación. Dieron aporte y se aprobó, etcétera. Entonces, me parece que hoy día
lejos de un poco acercarse y mirar cómo mejoramos el reglamento, de repente ellos han tomado una decisión no equivocada. La ratificación es un elemento, pero cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, que es una preocupación, ¿no?, de la ciudadanía frente al Poder Judicial, ¿cuáles son sus planes para poder reducir esta? La provisionalidad muchas veces es relacionado con esto. Por supuesto. Sea por corrupción en sí o porque el juez sencillamente no está capacitado pues, para asumir un determinado trabajo encargado. ¿Cómo ir atacando la corrupción? Ahí ha habido un problema bastante serio. En tanto se exige efectividad, se exige predictibilidad, sin embargo no se ha tenido el presupuesto suficiente. Pero ya en los últimos 2, 3 años hemos logrado el presupuesto necesario para combatir algo que es determinante en la corrupción y la conducta de algunos magistrados en amparos, en acciones, etcétera, y la provisionalidad. De ahí que hasta en los últimos 2 años hemos tenido un promedio del 10-15% de provisionalidad en el Poder Judicial y entre 20 y 30% en la Fiscalía. Pero ¿qué pasó? A medida que hemos ido profundizando, hemos encontrado, aparte de haber rodado ya el presupuesto más o menos aproximado, que no se entregaban las plazas realmente que deben salir a concurso. Así que hemos tomado la iniciativa. O sea, el Poder Judicial convocaba concurso. O nos pedía, pero no todas, ¿no? Ya. No todas las plazas. Pero sin embargo, el Poder Judicial sí nos pedía la gran mayoría. De ahí que en este momento, hasta el año pasado... no se le da toda la información al Consejo Nacional. Bueno, había problemas... O no se cumplía con sí, para entregar la información adecuada. Entonces de ahí que ya hasta el año pasado hemos tomado nosotros la iniciativa. Estas plazas son creadas por el gobierno, independientemente de que ustedes nos pidan, las sacamos a concurso. ¿Ya? Y en este momento, el año pasado, hemos cubierto un promedio de 1.200 plazas entre el Poder Judicial y la Fiscalía. Pero aún así nos dimos cuenta que en la Fiscalía, hasta hace 4 meses, teníamos todavía 1.200 plazas, es decir, prácticamente el 25% de provisionales. Y entre hace 4 meses, hemos cubierto ya un 7-8% más. Y en este momento estamos convocando a todas las plazas ya. 300 más para el Poder Judicial y 900 plazas para la Fiscalía, con lo cual estaremos bajando casi a un 3%, y eso realmente es una tarea que tenemos que hacer sí o sí. De lo contrario, pues estaremos contradiciendo lo que siempre buscamos, una justicia predecible, una justicia pues que realmente donde el juez titular sea responsable, y tenemos que evaluarlo a partir de los sentencias y no provisionales que hoy día dan una sentencia, mañana no están, y eso realmente crea ese problema, ¿no? Nos hemos terminado sin tiempo, pero sabemos que entre sus propuestas también está el tema relacionado con lenguas originarias, ¿no? La escuela de la magistratura, la descentralización, que es fundamental, el aula virtual, ¿no?, que definitivamente esperemos pues tendría que acelerar, ¿no?, y hacer más dinámico el ejercicio de la justicia, que es finalmente lo que la población espera. Mucha suerte en su gestión entonces, y ojalá podamos hablar dentro de poco ya aterrizando en varios de estos aspectos. Gracias a ustedes por permitirnos difundir. Gracias, doctor Orlando Velázquez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Hoy Úrsula Letona se supone pues que ha retrocedido, ¿no?, en su propuesta, su proyecto de ley para que las cooperativas se supervisen con un organismo nuevo, no la Superintendencia de Banca y Seguros. Ella dice que no han retrocedido, pero bueno, finalmente se supone que sí. Uno de los congresistas más críticos de esta iniciativa fue el congresista de Peruanos por el Cambio, Gino Costa, con quien conversaremos después de la pausa.